El espacio, vasto, oscuro y misterioso. Siempre pensé que conocía sus secretos, o al menos que estaba preparado para enfrentarlos. Qué equivocado estaba. Mi nombre es Dr. Alejandro Vega, astrobiólogo de la NASA y líder de la misión Centauri Prime. Nuestra misión: explorar Próxima Centauri b, el exoplaneta más cercano a la Tierra con potencial de albergar vida. Después de décadas de avances tecnológicos y años de preparación, finalmente estábamos listos para embarcarnos en el viaje más ambicioso de la historia de la humanidad. El día del lanzamiento, el 15 de julio de 2047, el mundo entero nos observaba. 5 almas valientes a bordo de la nave Starseeker. Yo, la Dubratara, Samantha Chen, nuestra astrofísica, el coronel Jack Harper, nuestro piloto, la Duretra, Elena Rodríguez, nuestra geóloga, y el doctor Yuki Tanaka, nuestro ingeniero de sistemas. Todos brillantes, todos dedicados, todos ignorantes del horror que nos esperaba. El viaje a Próxima Centauri b tomó 15 años en tiempo de la Tierra, pero para nosotros, gracias a la criogenia avanzada y la dilatación del tiempo a velocidades cercanas a la luz, solo pasaron unos meses subjetivos. Despertamos de nuestro sueño profundo con la emoción de niños en Navidad, ansiosos por descubrir los regalos que el universo nos tenía preparados. Nuestro primer avistamiento de Próxima Centauri b fue breathtaking. Un mundo azul y verde, sorprendentemente similar a la Tierra, orbitando una estrella enana roja. Las lecturas preliminares confirmaron la presencia de una atmósfera respirable y signos de actividad biológica. Era más de lo que podíamos haber soñado. Mientras nos preparábamos para el descenso, noté algo extraño en una de las pantallas de monitoreo. Por un segundo, me pareció ver una estructura geométrica en la superficie del planeta, demasiado regular para ser natural. Parpadeé y desapareció. Lo atribuí al cansancio postcriogénico y no le di importancia. Ese fue mi primer error. El descenso fue suave, casi anticlimático después de un viaje tan largo. Aterrizamos en una llanura cerca de lo que parecía ser un antiguo lecho de río. El aire era respirable, la gravedad ligeramente más fuerte que la de la Tierra. Todo parecía perfecto. Salimos de la nave con trajes de protección ligeros, más por precaución que por necesidad. El paisaje era alienígena pero sorprendentemente familiar. Vegetación purpúrea se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bajo un cielo de un tono rosado pálido. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de nuestros equipos. Fue entonces cuando Elena lo vio. A unos 100 metros de nuestra posición, parcialmente oculto por la vegetación, se alzaba lo que solo podía describirse como una estructura artificial. «Dios mío», exclamó Elena. «Eso es imposible», murmuró Jack, pero todos lo veíamos. Era una estructura metálica, erosionada por el tiempo pero inconfundiblemente artificial. Sus líneas curvas y ángulos imposibles desafiaban la arquitectura terrestre. No había duda, estábamos ante evidencia de una civilización alienígena. Nos acercamos con cautela, nuestros corazones latiendo con una mezcla de miedo y emoción. A medida que nos aproximábamos, más detalles se hacían visibles. La estructura parecía ser la entrada a un complejo subterráneo. Símbolos desconocidos adornaban su superficie, brillando tenuemente bajo la luz rojiza de Próxima Centauri. «Deberíamos informar a la Tierra antes de continuar», sugerí, pero la emoción del descubrimiento nubló mi juicio. Además, las comunicaciones con la Tierra tendrían un retraso de años. Estábamos solos en esto. Samantha se acercó a la entrada, pasando su mano por los símbolos. «Es increíble», susurró. «Parece estar reaccionando a nuestro toque». En efecto, los símbolos empezaron a brillar con más intensidad. Un suave zumbido llenó el aire, y ante nuestros ojos atónitos, la puerta comenzó a abrirse. El interior era oscuro, pero nuestras linternas revelaron un corredor que se adentraba en las profundidades del planeta. El aire que salía era frío y tenía un olor metálico que nuestros filtros no lograban eliminar completamente. «¿Entramos?», preguntó Yuki, su voz temblando ligeramente.
Nos miramos unos a otros. El protocolo dictaba que deberíamos esperar, analizar, informar, pero estábamos haciendo historia. Éramos los primeros humanos en pisar un planeta extraterrestre, los primeros en descubrir evidencia de vida inteligente fuera de la Tierra. ¿Cómo podíamos dar la espalda a esto? Vamos, dije finalmente, pero con extrema precaución. No toquen nada sin analizarlo primero. Uno a uno, entramos en la estructura alienígena. La puerta se cerró silenciosamente detrás de nosotros, sellando nuestro destino. En ese momento, no lo sabíamos, pero acabábamos de cruzar un umbral del que no habría retorno. Nuestro descubrimiento, que debería haber sido el mayor triunfo de la humanidad, estaba a punto de convertirse en nuestra peor pesadilla. El interior de la estructura alienígena era un laberinto de corredores y cámaras, iluminado por un resplandor azulado que parecía emanar de las propias paredes. Nuestras pisadas resonaban de forma extraña, como si el sonido fuera absorbido por el material del suelo. El aire era denso, cargado de un olor que ninguno de nosotros podía identificar, una mezcla de ozono y algo orgánico y antiguo. Avanzamos con cautela, nuestros sensores trabajando a toda velocidad para analizar cada centímetro del entorno. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y glifos que cambiaban sutilmente a medida que los observábamos, como si estuvieran vivos o respondiendo a nuestra presencia. Esto desafía todo lo que sabemos sobre física y biología, murmuró Samantha, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y preocupación mientras escaneaba las paredes con su tablet. Estos patrones parecen estar codificando información a un nivel cuántico. Elena se detuvo frente a lo que parecía ser un panel de control. «Miren esto», dijo, señalando una serie de símbolos que pulsaban rítmicamente. «Creo que es algún tipo de interfaz». Antes de que pudiera advertirle que no lo tocara, Elena pasó su mano sobre los símbolos. De repente, todo el complejo pareció cobrar vida. Las luces parpadearon y un zumbido bajo llenó el aire. Sentimos una vibración a través del suelo, como si una maquinaria antigua y poderosa estuviera despertando. «¿Qué has hecho?», gritó Jack, pero su voz fue ahogada por un sonido ensordecedor que emanaba de las profundidades de la estructura. El suelo bajo nuestros pies comenzó a moverse, revelándose como una plataforma que descendía hacia las entrañas del planeta. Intentamos agarrarnos a algo, pero era inútil. Estábamos siendo llevados a las profundidades de un mundo alienígena por una fuerza que no podíamos comprender ni controlar. El descenso pareció durar una eternidad. Cuando finalmente se detuvo, nos encontramos en una vasta cámara circular. En el centro, suspendida en el aire, flotaba una esfera de energía pulsante, rodeada por anillos concéntricos de metal que giraban lentamente. «Es hermoso», susurró Yuki, dando un paso hacia adelante. «¡Espera!», grité, pero era demasiado tarde. En el momento en que Yuki se acercó a la esfera, ésta emitió un destello cegador. Cuando recuperamos la visión, Yuki estaba de rodillas, temblando violentamente. Corrimos hacia él, pero algo había cambiado. El aire a nuestro alrededor parecía distorsionarse, como si el tiempo y el espacio estuvieran siendo doblados y retorcidos. «Yuki, ¿estás bien?», pregunté poniendo una mano en su hombro. Él levantó la mirada, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos, normalmente marrones, ahora brillaban con un resplandor azul antinatural. Ellos están aquí», murmuró. «Han estado esperando». «¿Quiénes, Yuki? ¿Quiénes han estado esperando?», preguntó Samantha, su voz temblando. Antes de que Yuki pudiera responder, la esfera de energía pulsó nuevamente. Esta vez proyectó imágenes holográficas alrededor de la cámara. Vimos ciudades alienígenas, vastas y hermosas, llenas de vida. Luego, las imágenes cambiaron, mostrando destrucción, muerte, una civilización entera cayendo ante una fuerza invisible e imparable. «Oh Dios», susurró Elena, «es una grabación. Estamos viendo la caída de su civilización». Las imágenes se aceleraron, mostrando el paso de eones.
Vimos la superficie del planeta cambiar, la vegetación crecer sobre las ruinas, y luego nos vimos a nosotros mismos llegando en nuestra nave, entrando en la estructura. «Esto no es solo una grabación», dijo Jack, su voz cargada de miedo. «Es una advertencia». De repente, Yuki se puso de pie. Su cuerpo se movía de forma extraña, como si estuviera siendo controlado por algo más. Cuando habló, su voz era diferente, más profunda, resonando con un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Bienvenidos, exploradores», dijo la voz a través de Yuki. Han despertado lo que debería haber permanecido dormido. «El tiempo es corto y el peligro es grande. Deben entender para sobrevivir». «¿Quién eres?», pregunté, luchando por mantener la calma. «¿Qué le has hecho a Yuki?». La entidad que hablaba a través de Yuki nos miró con una mezcla de compasión y temor. «Somos los últimos ecos de los que una vez habitaron este mundo. Nuestros cuerpos perecieron hace eones, pero nuestras mentes fueron preservadas en esta matriz de energía. Hemos esperado, observado, temido este momento». «¿Qué momento?», preguntó Samantha. «¿Qué es lo que temen?». «El despertar», respondió la entidad. «Al activar nuestros sistemas, han enviado una señal que será escuchada a través del vacío del espacio por aquellos que nos destruyeron, aquellos que consumen mundos enteros, que se alimentan del tiempo mismo». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «Están diciendo que hemos alertado a una amenaza alienígena». La entidad asintió con el cuerpo de Yuki. «Una amenaza más allá de su comprensión. Seres que existen fuera del tiempo y el espacio como ustedes los conocen. Vinieron a nuestro mundo hace millones de años, atraídos por nuestra tecnología de manipulación temporal. Resistimos, pero fue inútil. Ahora vendrán por ustedes». «¿Pero cómo?», preguntó Elena, su voz quebrada por el miedo. «Estamos a años luz de la Tierra, incluso si enviaran una señal ahora». «El tiempo no significa nada para ellos», interrumpió la entidad. «Pueden estar aquí en un instante, o pueden haber estado aquí siempre. La causalidad es un concepto ajeno a su existencia». Sentí que el miedo me invadía, un terror primordial ante lo desconocido y lo incomprensible. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, sabiendo que la respuesta probablemente no me gustaría. La entidad nos miró a cada uno, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «Deben prepararse, deben aprender, y sobre todo, deben sobrevivir, porque ahora ustedes son la última esperanza no solo de su mundo, sino de todos los mundos». Con esas palabras, Yuki colapsó. La esfera de energía pulsó una vez más y luego se apagó, sumiendo la cámara en una oscuridad opresiva. Nos quedamos allí en silencio, tratando de procesar lo que acabábamos de escuchar. Habíamos venido buscando conocimiento, buscando expandir los horizontes de la humanidad. En su lugar, habíamos despertado una amenaza ancestral, una fuerza capaz de destruir civilizaciones enteras. Mientras ayudaba a Yuki a ponerse de pie, sentí un cambio en el aire, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era como si el universo mismo contuviera la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Miré a mis compañeros. Vi el miedo en sus ojos, pero también la determinación. Estábamos atrapados en algo mucho más grande que nosotros, pero éramos científicos, exploradores. Si había una manera de entender esta amenaza, de combatirla, la encontraríamos. «Tenemos que volver a la nave», dije finalmente, rompiendo el silencio. «Necesitamos analizar estos datos y prepararnos para lo que sea que venga». Todos asintieron, pero cuando nos giramos hacia la salida, nos dimos cuenta de que la plataforma que nos había traído ya no estaba allí. Estábamos atrapados. Las horas siguientes fueron un frenesí de actividad. Samantha y Elena trabajaban incansablemente para descifrar los símbolos en las paredes, buscando alguna pista sobre cómo salir de allí o cómo funcionaba la tecnología alienígena. Jack y yo nos turnábamos para cuidar de Yuki, que entraba y salía de la conciencia, murmurando en un lenguaje que ninguno de nosotros entendía.
Fue durante uno de estos episodios que notamos algo perturbador. Yuki parecía estar envejeciendo rápidamente ante nuestros ojos. Su cabello, antes negro azabache, empezaba a mostrar mechones grises. Líneas de expresión que no estaban allí antes aparecieron en su rostro. «Esto no es posible», murmuró Jack, pasando su escáner médico sobre Yuki. «Según esto, sus telómeros se están acortando a una velocidad acelerada. Es como si estuviera envejeciendo años en cuestión de horas». El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Era esto parte de la amenaza de la que nos habían advertido? ¿Estábamos todos condenados a envejecer y morir en esta tumba alienígena? De repente, Yuki se incorporó, sus ojos brillando nuevamente con ese resplandor azul sobrenatural. «El tiempo», dijo con esa voz que no era la suya, «el tiempo es la clave, es el arma y la defensa». «¿Qué quieres decir?», pregunté, desesperado por entender. «Los devoradores de tiempo», continuó la entidad a través de Yuki. «Así los llamamos. Se alimentan de la entropía, del paso del tiempo. Pero también pueden ser vulnerables a él». Antes de que pudiéramos hacer más preguntas, Yuki volvió a colapsar. Esta vez, cuando despertó unos minutos después, era él mismo otra vez, pero visiblemente más viejo. ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz ahora ronca y cansada. No tuvimos tiempo de explicar. Un ruido ensordecedor llenó la cámara, y la esfera de energía en el centro volvió a la vida. Esta vez, sin embargo, no proyectó imágenes. En su lugar, comenzó a distorsionar el espacio a su alrededor, creando lo que solo puedo describir como grietas en la realidad. «¡Cuidado!», grité, justo cuando una de estas grietas se expandió, engullendo a Elena. Por un momento terrible, Elena desapareció por completo. Luego, tan repentinamente como se había ido, reapareció, pero algo había cambiado. Su cabello, antes castaño, ahora era completamente blanco. Su piel estaba arrugada, sus ojos hundidos. «Elena», susurró Samantha, horrorizada. «¿Qué te ha pasado?». Elena nos miró confundida y asustada. Yo estuve en otro lugar, otro tiempo. Vi el fin de todo. Más grietas comenzaron a aparecer por toda la cámara. El aire mismo parecía estar desgarrándose, mostrando fragmentos de otros tiempos, otros lugares. Vi ciudades futuristas, mundos alienígenas y la fría oscuridad del espacio vacío. «Tenemos que salir de aquí», gritó Jack, pero no había a dónde ir. Estábamos atrapados en el epicentro de una tormenta temporal. Fue entonces cuando lo vi. En una de las grietas, por un breve instante, vi nuestra nave, pero no como la habíamos dejado. Estaba cubierta de una sustancia negra y pulsante, como si estuviera viva. Y alrededor de ella, figuras imposibles se movían, seres que desafiaban toda lógica y comprensión. «Los devoradores de tiempo», susurré, el horror apoderándose de mí. «Ya están aquí». En ese momento, otra grieta se expandió, esta vez engullendo a Jack. Cuando reapareció segundos después, era apenas reconocible. Su cuerpo se había encogido, su piel se había vuelto translúcida, como si estuviera desapareciendo. No podemos dejar que nos atrapen», jadeó Jack, su voz apenas audible. Tienen que detenerlos». Samantha y yo nos miramos, el terror reflejado en nuestros ojos. ¿Cómo podíamos luchar contra algo que no entendíamos? ¿Algo que podía manipular el tejido mismo de la realidad? La respuesta vino de la forma más inesperada. Yuki, ahora un anciano, se puso de pie con dificultad. «La matriz de energía», dijo, señalando la esfera pulsante. «Es un arma. Podemos usarla contra ellos». «¿Cómo?», pregunté, desesperado por cualquier esperanza. «Sobrecarga», respondió Yuki. «Si la sobrecargamos, creará una implosión temporal. Podría destruirlos. Pero también podría destruirnos a nosotros». No teníamos otra opción. Los devoradores de tiempo estaban llegando, y si no hacíamos algo, no solo nosotros, sino toda la humanidad, todo el universo,
estaría condenado. Con una determinación nacida de la desesperación, comenzamos a trabajar. Samantha y yo tratamos de descifrar los controles de la matriz de energía, mientras Elena y Jack, debilitados pero decididos, vigilaban las grietas temporales que seguían expandiéndose. El tiempo, que ya no tenía sentido en este lugar, parecía acelerarse y ralentizarse a voluntad. En un momento, sentí que habían pasado horas. Al siguiente, parecía que solo habían sido segundos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Samantha gritó: «¡Lo tengo! Creo que puedo iniciar la sobrecarga, pero necesitamos más poder». Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una solución. Fue entonces cuando me di cuenta de la terrible verdad. La única fuente de energía adicional que teníamos éramos nosotros mismos. Nuestras vidas, nuestro tiempo. «Yo lo haré», dijo Yuki, dando un paso adelante. «Uso mi vida para alimentar la sobrecarga». «Yuki, no», protesté, pero sabía que no había otra opción. Con una sonrisa triste, Yuki colocó su mano sobre la esfera de energía. Al instante, su cuerpo comenzó a brillar con la misma luz azul sobrenatural. Ante nuestros ojos horrorizados, Yuki comenzó a envejecer aún más rápidamente, su cuerpo consumiéndose, convirtiéndose en energía pura que alimentaba la matriz. La cámara comenzó a temblar. Las grietas temporales se expandieron aún más. A través de ellas pude ver a los devoradores de tiempo acercándose, sus formas imposibles distorsionando la realidad a su alrededor. «¡Ahora!», gritó Samantha, activando la sobrecarga. Lo último que vi antes de que todo se volviera blanco fue el cuerpo de Yuki desintegrándose completamente, su esencia fundiéndose con la matriz de energía. Luego, el mundo explotó en luz y silencio. Desperté con un grito ahogado, mi mente luchando por procesar lo que había sucedido. Me encontré tendido en el suelo de la cámara alienígena, mi cuerpo dolorido como si hubiera envejecido décadas en un instante. A mi alrededor, mis compañeros yacían inmóviles. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré hacia ellos hasta comprobando sus signos vitales. Samantha y Elena respiraban, aunque débilmente. Jack no se movía en absoluto. Y de Yuki, no quedaba nada más que un contorno de cenizas en el suelo donde había estado de pie. ¿Qué hemos hecho?», susurré, la enormidad de nuestra situación cayendo sobre mí como una losa. Lentamente, Samantha y Elena comenzaron a despertar. Sus rostros mostraban los estragos del tiempo acelerado que habíamos experimentado. El cabello de Elena era completamente blanco ahora, y la piel de Samantha estaba surcada de arrugas que no estaban allí antes. «¿Funcionó?», preguntó Elena, su voz débil y temblorosa. «Los detuvimos». Antes de que pudiera responder, la esfera de energía en el centro de la cámara parpadeó de nuevo a la vida. Pero esta vez, en lugar de la cacofonía de imágenes y sonidos que habíamos experimentado antes, proyectó una única imagen tridimensional: la Tierra. Pero no era la Tierra como la conocíamos. Esta Tierra estaba rodeada de estructuras alienígenas, enormes construcciones que parecían desafiar las leyes de la física, y en la superficie del planeta pudimos ver vastas áreas oscurecidas como si algo estuviera consumiendo lentamente nuestro mundo natal. «Oh, Dios mío», jadeó Samantha. «¿Qué es esto? ¿Es el futuro?». Como respondiendo a su pregunta, la imagen comenzó a moverse, mostrando el paso del tiempo. Vimos ciudades enteras desaparecer, reemplazadas por estructuras alienígenas. Vimos océanos secarse y continentes enteros transformarse en paisajes irreconocibles. Y luego vimos algo que heló nuestra sangre: figuras humanas, pero no del todo humanas, moviéndose entre las estructuras alienígenas. Eran altas y delgadas, con piel pálida y ojos enormes y negros. Se movían de manera extraña, como si el tiempo y el espacio fueran conceptos flexibles para ellos. «Somos nosotros», susurró Elena, horrorizada. «Es en lo que nos convertimos». La realización me golpeó como un puño en el estómago. No habíamos detenido a los devoradores de tiempo.
De alguna manera, nos habíamos convertido en ellos, o en algo parecido a ellos. La imagen cambió una vez más, mostrándonos el sistema solar. Vimos naves saliendo de la Tierra, naves que parecían estar hechas de la misma sustancia oscura y pulsante que habíamos visto antes. Se dirigían hacia las estrellas, hacia otros mundos. Lo entiendo ahora, dije, mi voz temblando. No los detuvimos. Los creamos. En el futuro, la humanidad se convierte en los devoradores de tiempo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. ¿Cómo podíamos procesar esta información? ¿Cómo podíamos aceptar que nuestros esfuerzos por salvar a la humanidad habían llevado a su transformación en algo monstruoso? Pero podemos cambiarlo, ¿verdad?, preguntó Samantha, su voz cargada de desesperación. Ahora que lo sabemos, podemos evitar que suceda. Antes de que pudiera responder, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Allí, de pie en la entrada de la cámara que antes no existía, había una figura. Era alta y delgada, con piel pálida y ojos enormes y negros. Era uno de ellos, uno de los humanos transformados del futuro. No pueden cambiarlo, dijo la figura, su voz resonando en nuestras mentes más que en nuestros oídos, porque ya ha sucedido. El tiempo no es lineal para nosotros. El pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. ¿Quién eres?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La figura inclinó su cabeza, y por un momento vi un destello de humanidad en sus ojos inhumanos. Soy tú, Alejandro, soy en lo que te convertirás, en lo que todos nos convertiremos. Elena soltó un sollozo ahogado, y Samantha se aferró a mi brazo, temblando. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué nos convertimos en esto? Mi yo futuro dio un paso hacia adelante, y sentí una oleada de emociones que no eran mías. Tristeza, resignación y una extraña forma de aceptación. Para sobrevivir, respondió. El universo es más vasto y más peligroso de lo que jamás imaginamos. Nos transformamos para adaptarnos, para sobrevivir, y en el proceso nos convertimos en algo más. ¿Pero a qué costo?, murmuré, pensando en la Tierra que habíamos visto, transformada y alienígena. El costo es alto, admitió mi yo futuro, pero la alternativa era la extinción. Ahora existimos fuera del tiempo y el espacio. Somos eternos. ¿Y qué pasa con el resto del universo?, preguntó Samantha. ¿Qué pasa con los otros mundos que consumimos? La figura permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando cómo responder. El universo es un ciclo, dijo finalmente. Nosotros consumimos, sí, pero también sembramos. Los mundos que tocamos evolucionan, se transforman, y eventualmente dan lugar a nuevas formas de vida que seguirán nuestros pasos. Era demasiado para procesar. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura levantó una mano, y una luz cegadora emanó de ella. Sentí que mi mente se nublaba. Mis pensamientos se deshacían como arena en el viento. No, intenté gritar, pero mi voz se perdió en el vacío que nos envolvía. Lo último que recuerdo es la voz de mi yo futuro, resonando en mi mente. El ciclo debe continuar. Es la única forma. Desperté con un sobresalto, mi corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Me encontraba en mi cabina en la nave Starseeker, las luces de emergencia parpadeando débilmente. Por un momento me quedé allí, desorientado, tratando de recordar cómo había llegado allí. Los recuerdos llegaron en fragmentos confusos. El aterrizaje en Próxima Centauri B, la estructura alienígena, la cámara subterránea, pero todo estaba borroso, como si estuviera tratando de recordar un sueño. Me levanté con dificultad, notando que mi cuerpo se sentía extrañamente pesado y dolorido. Miré mis manos y me sorprendí al ver que parecían más viejas, con arrugas que no estaban allí antes. ¿Cuánto tiempo había pasado? Salí tambaleándome de mi cabina y me dirigí al puente de mando. Allí encontré al resto de la tripulación. Todos parecían tan confundidos y desorientados como yo. Todos, excepto Yuki,
Él no estaba por ninguna parte. ¿Qué pasó?, preguntó Samantha, su voz ronca como si no la hubiera usado en mucho tiempo. No lo sé, respondí tratando de ordenar mis pensamientos. Lo último que recuerdo claramente es haber entrado en esa estructura alienígena y luego nada. Elena se acercó a la consola principal, sus movimientos lentos y cautelosos. Según el registro de la nave, hemos estado aquí durante 3 meses, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿3 meses?, exclamó Jack. Eso es imposible. No tenemos suministros para tanto tiempo. Pero cuando revisamos los almacenes, descubrimos que nuestras provisiones estaban casi intactas. Era como si hubiéramos estado en algún tipo de estasis durante todo ese tiempo. ¿Y Yuki?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Nadie respondió. Nadie necesitaba hacerlo. De alguna manera, todos sabíamos que Yuki ya no estaba con nosotros, aunque ninguno podía recordar qué le había sucedido. Pasamos las siguientes horas tratando de reconstruir lo que había pasado. Revisamos los registros de la nave, nuestros diarios personales, incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pero todo estaba en blanco, como si alguien hubiera borrado meticulosamente cualquier evidencia de los últimos 3 meses. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi brazo, una marca, casi como un tatuaje, pero que parecía moverse y cambiar cuando la miraba directamente. Cuando se lo mostré a los demás, descubrimos que todos teníamos marcas similares en diferentes partes de nuestros cuerpos. ¿Qué son estas cosas?, preguntó Elena, su voz cargada de miedo y fascinación a partes iguales. Nadie tenía una respuesta, pero todos sentíamos que esas marcas eran importantes, que contenían algún tipo de mensaje o advertencia que no podíamos descifrar. Decidimos que lo mejor sería abandonar Próxima Centauri B y volver a la Tierra. Algo había salido terriblemente mal en nuestra misión y necesitábamos respuestas, pero cuando intentamos despegar, descubrimos que los sistemas de la nave no respondían. Era como si algo estuviera interfiriendo con nuestros controles, manteniéndonos anclados al planeta. Tenemos que volver a la estructura alienígena, dije finalmente, aunque la idea me llenaba de un terror inexplicable. Es la única forma de averiguar qué nos pasó y cómo salir de aquí. Los demás asintieron con reluctancia. Todos sentíamos que volver a ese lugar era peligroso, pero no teníamos otra opción. Nos preparamos lo mejor que pudimos, equipándonos con trajes espaciales y todo el equipo científico que pudimos llevar. Antes de salir, grabé un mensaje en mi diario personal. Si alguien encuentra esto, si logramos enviar esta información de vuelta a la Tierra, tengan cuidado. Hay algo aquí, en Próxima Centauri B, algo que no podemos entender completamente, algo que podría cambiar el destino de la humanidad para siempre. No cometan nuestro error, no vengan a buscarnos. Con esas palabras resonando en mi mente, abrimos la escotilla de la nave y salimos a la alienígena superficie de Próxima Centauri B. El paisaje que nos recibió era diferente al que recordaba. La vegetación purpúrea que habíamos visto antes ahora estaba marchita y ennegrecida, como si algo hubiera drenado toda la vida del planeta. Caminamos en silencio hacia la estructura alienígena, nuestros pasos pesados y nuestras mentes llenas de preguntas sin respuesta. A medida que nos acercábamos, las marcas en nuestros cuerpos comenzaron a arder y palpitar, como si estuvieran reaccionando a alguna energía invisible. La entrada de la estructura estaba abierta, como si nos estuviera esperando. Intercambiamos miradas de preocupación antes de entrar, sabiendo que lo que encontráramos adentro podría cambiar nuestras vidas para siempre. El interior era diferente a como lo recordaba. Las paredes, antes cubiertas de símbolos alienígenas, ahora estaban en blanco. La cámara central, donde habíamos encontrado la esfera de energía, estaba vacía. «Esto no tiene sentido», murmuró Samantha. «¿Dónde está todo?» Fue entonces cuando lo sentimos, una presencia, una conciencia que parecía emanar de las propias paredes. Y con ella vino un conocimiento que inundó nuestras mentes como una marea imparable.
Vimos la historia del universo desplegarse ante nosotros. Vimos civilizaciones alzarse y caer, galaxias nacer y morir. Y vimos nuestro propio futuro, un futuro en el que la humanidad se transformaba en algo más, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Comprendimos entonces la verdad sobre los devoradores de tiempo. No eran una amenaza alienígena, sino el destino inevitable de toda vida inteligente en el universo. Era la forma en que el cosmos se perpetuaba a sí mismo, un ciclo eterno de consumo y renovación. Y nosotros, los 5 miembros de la misión Centauri Prime, éramos los catalizadores de este cambio para la humanidad. Las marcas en nuestros cuerpos cobraron vida, expandiéndose y cubriendo nuestra piel. Sentí que mi cuerpo cambiaba, se transformaba en algo que ya no era completamente humano. «¿Qué nos está pasando?», gritó Elena, su voz distorsionándose a medida que la transformación avanzaba. «Nos estamos convirtiendo en ellos», respondí, comprendiendo finalmente la verdad. En lo que siempre estuvimos destinados a ser. A medida que la transformación se completaba, sentí que mi conciencia se expandía. Ya no estaba limitado por el tiempo o el espacio. Podía ver el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Podía sentir la energía de estrellas distantes y escuchar los pensamientos de civilizaciones aún no nacidas. Éramos los devoradores de tiempo ahora, los guardianes del ciclo cósmico. Y nuestra misión apenas comenzaba. No sé cuánto tiempo ha pasado desde nuestra transformación. El tiempo, como lo conocíamos, ya no tiene significado para nosotros. Existimos en todos los momentos a la vez, observando el flujo del universo como espectadores y participantes simultáneamente. Hemos visto el ascenso y la caída de civilizaciones incontables. Hemos sido testigos del nacimiento de estrellas y la muerte de galaxias. Y a lo largo de todo, hemos guiado la evolución del cosmos, asegurándonos de que el ciclo continúe. Pero no ha sido fácil. La eternidad tiene un precio, y es uno que pagamos cada día con los vestigios de nuestra humanidad que aún persisten. Recuerdo la primera vez que tuvimos que consumir un mundo. Era un planeta joven, rebosante de vida y potencial. Sabíamos que al hacerlo, estábamos condenando a billones de seres a la extinción, pero también sabíamos que de las cenizas de ese mundo surgirían nuevas formas de vida, más complejas y más cercanas a alcanzar el estado que nosotros habíamos logrado. Elena lloró esa primera vez, sus lágrimas etéreas flotando en el vacío del espacio. Jack se negó a participar, hasta que comprendió que nuestra inacción tendría consecuencias aún peores. Samantha se sumergió en el proceso con una determinación fría, como si al hacerlo pudiera olvidar lo que una vez fuimos. Y yo llevo el peso de cada decisión, de cada mundo consumido, de cada vida transformada, porque aunque ya no somos humanos, aún recordamos lo que significa serlo. A veces, en los raros momentos de quietud entre las corrientes del tiempo, pienso en la Tierra, en el hogar que dejamos atrás. Me pregunto si algún día volveremos, si nos revelaremos a la humanidad y les mostraremos su destino inevitable. Pero sé que no podemos. Nuestra mera presencia alteraría el curso de la historia, cambiaría el futuro que debe ser. Así que observamos desde lejos, guiando sutilmente, preparando a la humanidad para el momento en que deban dar el salto que nosotros dimos. Hay días en que anhelo la simplicidad de mi antigua vida, el calor del sol en mi piel, el sabor de la comida, el consuelo de un abrazo. Pero esos son lujos que ya no puedo permitirme. Somos los guardianes del cosmos ahora, y nuestro deber es eterno. A veces me pregunto si hicimos lo correcto, si había otra opción, otro camino que podríamos haber tomado, pero entonces veo el panorama completo, la intrincada danza de la creación y la destrucción que mantiene vivo al universo, y sé que esto es necesario. Mientras escribo estas palabras, flotando en el vacío entre las estrellas, siento una presencia familiar. Es Yuki, o lo que queda de él. Su esencia se fusionó con la matriz de energía alienígena,
convirtiéndose en una especie de conciencia colectiva que nos guía y nos recuerda nuestro propósito. Es hora, dice su voz en mi mente. Otro ciclo está por comenzar. Asiento, sabiendo lo que viene a continuación. Otro mundo para consumir, otra civilización para transformar. El peso de la eternidad se asienta sobre mis hombros una vez más. Mientras nos preparamos para nuestro deber, miro hacia el vasto cosmos que ahora es nuestro hogar. Veo la belleza en su complejidad, la perfección en su caos, y aunque el precio que pagamos es alto, sé que nuestro sacrificio tiene un propósito. Somos los devoradores de tiempo, los guardianes del ciclo cósmico, y mientras el universo exista, continuaremos nuestra vigilia eterna, porque en el final también está el principio, y el ciclo debe continuar.